Estamos aquí en este análisis de contrapeso y como siempre una voz que tiene un peso, por supuesto, a nivel nacional, y me refiero a el principal historiador que tiene México, que es justamente Francisco Martín Moreno, y su análisis, producto de lo conocido, lo que se vive y lo que hoy podemos proyectar como noticia y su entorno y su contexto. Te saludo esta mañana, querido amigo. ¿Cómo estás, Francisco? Me da un enorme gusto verte. Igualmente, querido Pedro, pues muy bien, con el gusto de charlar contigo y con tu enorme audiencia sobre un tema que está ahora en el candelero de la prensa y de la opinión pública. Me refiero a la carta o a las cartas que ha enviado el ciudadano presidente de la República, tanto al Papa como al rey de España, ¿no? Y en esas cartas, pues él se queja, exige que se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a los que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones, dice el presidente, ¿no? La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Lo primero que tendría que destacar yo aquí, Pedro, es una clara ignorancia de la historia, Pedro, porque si no perdemos de vista, y aquí tengo el texto, que el propio Papa Juan Pablo II, en su homilía durante la misa de la Jornada del Perdón, al tiempo de pedir perdón por los errores cometidos por la Iglesia durante 2000 años de cristianismo, dio a conocer el documento que días previos había preparado los integrantes de la Comisión Teológica Internacional, que denominaron Memoria y Reconciliación, la Iglesia y las culpas del pasado. Y dijo: como sucesor de Pedro, he pedido en este año de misericordia, la Iglesia, persuadida de la santidad que recibe de su Señor, se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. Entonces, la Iglesia, Pedro, en marzo 12 del 2000, a través del Papa Juan Pablo II, ya ofreció disculpas por todo lo acontecido. Y no solamente eso, Pedro, sino que también estuve revisando el perdón que otorga la propia corona a través del tratado firmado por México y la reina Isabel II el 29 de diciembre de 1836, se acordó olvidar para siempre las pasadas diferencias. El perdón ya se pidió, Pedro. Asimismo, en el tratado se estableció de por vida una amnistía general y completa para todos los mexicanos y españoles, sin excepción alguna, que pueden hallarse expulsados, ausentes, desterrados, ocultos o que por acá o acaso estuvieran presos o confinados sin conocimiento de los gobiernos respectivos. Pedro, las disculpas ya se otorgaron. Esta parte para mí, dentro del análisis al que tú generosamente me invitas, creo que es importante rescatarlo. Ya se extendieron perdones y creo que es importante no olvidarlo. Ahora, en otro orden de ideas, Pedro, vale la pena recordar que con toda la playa de matemáticos, astrónomos, poetas, arquitectos, mexicas, que tenían sorprendentes conocimientos de diferentes materias de medicina, de astronomía y de ingeniería. Pues imagínate tú construir una ciudad sobre un lago y además el lago estaba en una zona de temblores, telúrica, pues entonces sí eran grandes ingenieros, pero esto no quiere decir que al mismo tiempo, Pedro, no haya sido una de las sociedades más monstruosas en la historia de la humanidad. Es decir, 4 o 5 más pueden disputarle a lo mejor este terrible cargo que estoy haciendo, pero no perdamos de vista que tenían 18 fiestas anuales, digamos, durante las desprendidas de las guerras floridas, donde había sacrificios humanos. No olvidemos que esos sacrificios humanos se llevaban a cabo básicamente para conciliarse con los dioses sangrientos, y allí a los prisioneros tlaxcaltecas o los que fueran sorprendidos o apresados, bueno, evidentemente los desollaban y los decapitaban, Pedro. Entonces, claro, para que lloviera, pues mataban a criaturas de 3 a 8 años, las desollaban, les sacaban el corazón. Hay que ver que en el Templo Mayor, para poder bajar, porque en la parte alta del templo es donde ejecutaban, digamos, a los prisioneros, bueno, estaban llenos de sangre. El hecho de que pudieras bajar hasta la planta, bueno, hasta el piso, era terrible, porque la sangre era
gigantesca. Pero no solamente ejecutaban a los niños y no solamente ejecutaban a los prisioneros, sino al desollarlos les quitaban la piel y hacían danzas macabras con las pieles de los ejecutados. Entonces troceaban luego los cadáveres, Pedro, y se los comían con verduras. No hay que perder de vista que los aztecas, los mexicas, eran caníbales, se comían los cadáveres, claro, de los niños y los cadáveres de los presos, y siempre les reservaban, por ejemplo, lo contaban los conquistadores, cómo le reservaban a Hernán Cortés, a Moctezuma Xocoyotzin, le reservaban siempre el muslo del guerrero más fornido, pues que era el que, como cuando, no sé, me imagino que te comes un pollo y pides la pechuga. Pero era algo verdaderamente terrible, Pedro. Yo creo que defender esto, decir que se pida perdón, no, yo creo que es muy importante que se rescate, Pedro, y esto sí hay que decirlo con sus letras, que si de algo nos ayudaron en la conquista de México, los sacerdotes fue precisamente, y muchos de los conquistadores fueron en cancelar estos terribles sacrificios humanos que eran verdaderamente monstruosos. Y bueno, yo creo que sí, esto de la evangelización sirvió para todo ello. Claro que va a saltar alguien y me va a decir, sí, bueno, pero después vino la pira de la Inquisición y después las torturas en los sótanos de los palacios inquisitoriales, y yo le tendría que decir que sí. Entonces tendríamos que caer a una conclusión, Pedro querido, que nosotros provenimos de la piedra de los sacrificios y de la pira de la Inquisición. Esa parte macabra de nuestra historia está en nuestro ADN y creo que es importante subrayarlo, porque sí, ese es nuestro pasado. Afortunadamente, los españoles acabaron con los sacrificios humanos, pero sí tuvimos durante 300 años pues la Inquisición, y no necesariamente quemaban a los indígenas, porque sí hubo muchos sacerdotes como Zumárraga que se opusieron a todo ello y lograron que no se quemaran vivos a los indígenas. Eso también hay que decirlo en su descargo, pero bueno, creo que esto hay que subrayarlo, Pedro, que era una sociedad monstruosa, y defenderla me parece que es tanto como caer en una aberración histórica, ética, moral, de todo lo que tú quieras. No se vale defender esta parte, porque dice el presidente que sí, dice que hubo matanzas, bueno, si los aztecas mataban prácticamente a 50,000 personas al año y se los comían. Entonces, ¿cómo vas a defender esto, Pedro? No le veo ni pies ni cabeza. Ahora bien, él que se preocupa tanto por los indígenas, valdría la pena, y esto lo digo ya a modo de conclusión, ¿cuál fue el presupuesto, Pedro? El presupuesto para el Instituto Nacional Indigenista. Es decir, porque lo que tendríamos que ver en este momento en paralelo, Pedro, es que, claro, se queja ante el rey de España, se queja ante el Papa, y entonces dices, bueno, pero por otro lado en México sí ya se está ejecutando todo un proyecto de rescate del indigenismo. Pues no es cierto, Pedro, es mentira, no hay tal, porque aquí tengo los datos, por ejemplo, del presupuesto del Instituto Nacional Indigenista. Tenían 2.533 millones que el organismo tenía programado para el segundo trimestre del año, y utilizó solamente 177, Pedro. De los 2.500 millones, se utilizaron solamente 177. El subejercicio fue del 93%, que es uno de los mayores en el gobierno. Ya sabemos que todas aquellas instituciones o del gobierno que no ejercen su presupuesto va a dar a la cuenta 23, que es un destino que administra ya nada más el propio presidente de la República. Entonces, los indígenas en esta coyuntura terrible por la que está pasando México, Pedro, están abandonados. Yo creo que es importante ver que si la preocupación del presidente es precisamente pedir perdón, pues como lo dijo muy bien Vargas Llosa, el presidente tendría que pedir perdón por el trato que le está dando en este momento a los indígenas al recortarles el presupuesto, al no ejercer el presupuesto en un 93% y al no estar haciendo nada por ellos, Pedro. Es una vergüenza para todos nosotros que en este momento haya 5 millones de indígenas que no saben ni siquiera ni leer ni escribir, viven en el abandono, y esto me parece que es una barbaridad, Pedro. Entonces, hay una gran incongruencia, primero, y concluyendo, porque el presidente de la República exige una disculpa cuando esta ya se dio.
y por el otro lado no puede defender la causa de la barbarie mexica, porque no se puede defender de ninguna manera. Hay que aceptar que qué bueno que los españoles acabaron con esta tradición antropofágica, y que además ahora lo que haya falta sí es una congruencia ética y política, de tal manera que sí se intentara un rescate masivo del indigenismo mexicano, Pedro. Fíjate que quiero complementar este comentario tuyo, si me lo permites, con algo que dijo hace 2 días el presidente Trump en un tuit. Dice en un tuit Donald Trump: la izquierda radical está tratando fuertemente de minar el legado de Cristóbal Colón, un gran italiano que abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad descubriendo las Américas. Mientras yo sea presidente, nunca se va a quitar de la historia a Cristóbal Colón. Esta idea, aquí te estoy presentando el tuit del presidente, es un mensaje clarísimo a la izquierda radical, en donde se está tratando de quitar el legado de Cristóbal Colón. Esto me hizo pensar en el pedestal vacío del pasado 12 de octubre, cuando no vimos a Cristóbal Colón, que el pobre ni siquiera llegó a territorio de lo que hoy es México. Bueno, apenas si tocó una puntita en Venezuela en su 4º viaje, pero después de todo eso es parte de una historia. Ahora, lo que sí, este trastocamiento para tratar de poner en el centro de la historia a las culturas precolombinas, me hace pensar que López Obrador debe de tener mal su apellido. Debe de ser Lopitzin-Quetzalcóatl o algo por el estilo, porque finalmente una conquista es una conquista e implica al final del tiempo un sincretismo, y ese sincretismo tiene un principio de valor que aparentemente el presidente y ahora su representante oficial, su señora esposa, tratan de hacerle sentir al mundo no solamente este rencor, sino esta profunda ignorancia sobre estos hechos contundentes de la historia, querido amigo. Pedro, de lo que se trata es de reescribir la historia, y esto no se vale, porque para eso está la academia, ¿no? Para tratar de reescribir la historia, pero esto en realidad no es más que demagogia pura, es populismo puro, Pedro, porque no es otra cosa. A ver, porque no solamente quitaron el monumento a Colón, la escultura de Colón, sino quitaron a los sacerdotes que estaban a los lados, estos hombres que sí, tú sabes que yo soy anticlerical por definición, pero no voy a estar enceguecido por lo que sucedió. Estos hombres sí ayudaron durante la evangelización, en ese capítulo fueron muy eficientes. Entonces, ahora, ¿de qué se trata? De despertar el furor del clero católico mexicano al día de hoy, y eso es lo que está pasando. El día de hoy, Pedro, al día de ayer ya me habían llegado diferentes declaraciones de ex cardenales eméritos, de cardenales, del rector de la Universidad Pontificia, quejándose, Pedro, de esta petición al Papa. Entonces yo creo que un poco lo que decía Don Quijote, te acordarás, Sancho, con la iglesia hemos topado. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque sí, afortunadamente también ya están reaccionando estas personas, porque lo están acusando de un genocidio, de una barbarie, de atrocidades, que es injusto hacerlo. Pero por otro lado, Pedro, para concluir con el punto, me parece importante que, ya que estamos quejándonos, ya que estamos exigiendo disculpas, pues al primero que se le tiene que exigir también una disculpa es al presidente Trump por habernos mutilado la mitad del territorio nacional. Es decir, en la guerra de 1846 a 1848 perdimos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces yo creo que el presidente de México tendría que decirle a Trump que se disculpe por habernos robado la mitad del país, pero yo no he visto que venga este ofrecimiento para que nos conceda una disculpa, ¿no?, por habernos robado la mitad del país. Me parece que si hay congruencia política, bueno, pues ya sabemos que los españoles van a ignorar lo que está diciendo el presidente, pero quiero ver cuál será la respuesta del presidente Trump si López Obrador le dice que se disculpe. Esta parte me parece muy importante. Para Francisco, Alex Méndez dice: Francisco, tú sí me representas.
Sam, saludos cordiales para ti. Ulises, abrazo Francisco. Hugo Guerrero, saludos cordiales. Leticia López, te admiro Francisco, gracias por hablar como hablas. Yo nada más quiero rematar esto con lo que dijo hace un par de días Miguel Ángel Alba Díaz, obispo en Baja California Sur, sobre estos acontecimientos. Ahí debemos tener un video que les mandé hace, no sé si lo tienen ahí listo. Miren, no te vayas, Francisco. Oye esto tantito. No, es un minuto. Y para ello tenemos que buscar la reconciliación, no mirando hacia el pasado, sino mirando hacia el futuro. Hoy se entregó la esposa del presidente López Obrador una carta al Santo Padre, donde nuevamente vuelve a insistir en la necesidad de que la Iglesia pida perdón por las atrocidades cometidas en la conquista. Yo invitaría también al gobierno nacional a que pida perdón por hechos más recientes, que pida perdón por las leyes, por la Constitución del 17 y la ley Calles, que violaron la libertad religiosa del 90% de su población, de sus propios ciudadanos. Y así lo que hacen es despertar todo este tipo de monstruos que se quedan escondidos en los cajones y que salen a través de medidas populistas, ridículos públicos, como lo que aquí hemos puesto en evidencia. Francisco, como siempre, mi cariño. Un punto nada más, Pedro, que desde los púlpitos se puede ejercer una gran influencia para el 2021. Esta parte no hay que perderla de vista, creo que tiene mucha carnita política. Los púlpitos no hay que ignorarlos. Bueno, Pedro. Vamos a ver si la Iglesia, y hablo de la Iglesia en lo general, sale de su tibieza ante lo que está pasando en México en este momento. Yo la veo tibia y esto para mí es motivo de oprobio, y lo digo abiertamente y lo digo a los principales representantes de la Iglesia Católica. Hay que ver las declaraciones del ex cardenal emérito Sandoval. ¿Juan Sandoval? Sus declaraciones de ayer, cuidado, Pedro, cuidado. O sea, por eso te digo que es importante lo que decía Don Quijote: con la Iglesia hemos topado, Sancho. Me eché una hora platicando con el cardenal Sandoval el otro día. Bueno, por ahí va la cosa. Gracias, querido amigo. Gracias. Que estés bien, gracias.